Comenzamos el segundo espacio de este foro. Tendrá una duración más corta, será de 3 minutos para cada una de nosotras. Yo les haré igual una ceñita cuando vayamos terminando. Será en el mismo orden en el que hemos iniciado. Será Sandra, Laura y enseguida Ana. Justamente en esta segunda participación, la intención es generar una reflexión en torno a lo que hemos platicado sobre quiénes pudieran ser los responsables de acortar esa brecha que existe entre las oportunidades para los hombres o para las mujeres, la sociedad, nosotras mismas. Un poco han hablado de eso cada una de ustedes. ¿Cómo podríamos evitar esos obstáculos? ¿Cómo podríamos quitar o superar los retos que ustedes mismas han expuesto? Bueno, podemos hablar incluso de quiénes son responsables desde los géneros, ¿verdad? Las mujeres, los hombres, ambos como sociedad. Pues adelante, escucharíamos a Sandra. Sandra, te hago una seña cuando vaya terminando el tiempo. Gracias, Delia. Pues bueno, yo creo que los primeros responsables somos cada uno. Creo que el convencimiento y el ejemplo, el trabajar por que se vean consolidados estos cambios, empiezan en cada uno de nosotros, en poner en marcha todos esos sueños y sobre todo ese aprendizaje que a lo largo de la experiencia de vida, tanto académica como profesional y como personal, nos ha ido tocando sortear en todos estos retos. Me llamaba mucho la atención la parte que comentaba Laura en su primera intervención, donde decía, a mí cuando una persona me decía, no vas a poder, se me convertía en un reto. Y efectivamente, me tocó pasar por dos situaciones muy similares. Una, porque creo que se han tenido muy bien entendidos en el área, en el ámbito en donde estoy, que los puestos directivos, me lo dijo, por ejemplo, una compañera que en ese momento teníamos el mismo cargo, el mismo rango, por así decirlo, el mismo nivel tabular. Éramos coordinadoras las dos y me dijo, pues bueno, tú fuiste coordinadora muy joven. Esto por lo regular se alcanza en una etapa donde pues ya tienes más experiencia, más carrera en la universidad. La verdad a ti se te dio muy joven. Pero pues qué bueno por ti, pero qué lástima porque pues yo creo que de ahí es poco probable que pases porque pues ya los puestos de jefatura son puestos políticos. Así me lo señaló. Y cuando a mí me dijo eso, pues yo respeté su punto de vista porque finalmente es eso, su punto de vista, su perspectiva, la forma en la que ella estuvo acostumbrada a ver que así se desarrollaban las cosas, pero yo dije no, porque si yo trabajo y si yo me esmero, yo puedo lograr ir más adelante en el escalafón. Y sí, sí lo pude. Ahora estoy en un nivel jefatura y creo que no, los obstáculos los ponemos cada quien en su mente. Y cuando esos obstáculos los vives de esa forma, no solo los piensas, los vives, los transmites y se forman, se van siendo parte de tu vida. Yo ahorita también, ambas de mis compañeras lo decían, el enseñarle a nuestros hijos la educación es el camino como nos lo enseñaron nuestros padres. Coincido estoy en la misma situación. Mi madre terminó solo su secundaria y ella quedó frustrada porque ella quería continuar su preparación y sus papás le dijeron, ya no se puede, hasta aquí. Eso es algo que ella siempre guardó como una frustración personal, pero que quiso materializar en nosotros como sus hijos. De seis hijos que somos, tengo 5 hermanos, 5 somos profesionistas hoy por hoy. Entonces creo que esa es la parte que ella se generó la convicción y creo que ahí empieza. Y después en nuestro ámbito profesional, en apoyar, en ayudar a quienes en impulsar a quienes en determinado momento se le ve potencial y ganas de crecer, de salir adelante, no frustrarle sus sueños, su camino, sino acogerlo, sino impulsarlo desde nuestro ámbito. Creo que esa es la forma. Y a partir de ahí,
construir trabajo desde nuestra trinchera, aportar para políticas públicas que vayan en garantizar que efectivamente estos derechos se vayan consolidando. Me llamaba mucho también la atención lo que decía Laura. Cuando nosotros ingresamos en el 2002, yo recuerdo, nos tocó un cambio curricular porque entramos en un plan anual y ya cuando entramos íbamos a pasar a segundo año, se volvió tercer semestre, lo tengo muy presente. Y yo recuerdo que el gran cambio que había y en los que ya no nos tocó a nosotros no llevamos la materia de derechos humanos. Lo recuerdo muy bien, que quienes se atrasaban por alguna u otra situación decían, tienes que repetir porque ya te toca el nuevo plan y tú no llevaste esta materia o algo así había por el estilo. Lo recuerdo muy bien, no se mencionaba en cuestiones de equidad de género, no había, por ejemplo, en el ámbito universitario, entidades encargadas de garantizar que se respetaran los derechos en relación a mujeres, a género. Hoy lo celebro a 20 años, efectivamente. A 20 años es algo que se empieza a sentir un poco más presente. Empezamos a tener los conceptos, hay dependencias gubernamentales, hay dependencias en el ámbito universitario y en las entidades, en las empresas, a nivel empresarial, también se ha desarrollado este tipo de áreas que garanticen el ejercicio de los derechos y las libertades como mujeres, como equidad de género, como todos estos conceptos que hoy, cuando nosotros nos tocó estudiar, eran por lo menos para nosotros desconocidas. Entonces creo que el camino va pintando bien y es nuestro trabajo sostenerlo y como dicen con la cuestión de los derechos humanos, la progresividad, de verdad, que no sea en retroceso, que sea siempre en aumento, exactamente, para ir consiguiendo siempre más derechos. Y hoy veo con gran orgullo a mis hijos empeñados también en esta parte de estudiar, en ir viendo materializando como nuestras madres sus sueños a través de nuestros hijos. No sé por qué, cosas de la vida dirían por ahí. Ese sueño frustrado mío de haber estudiado medicina, por alguna situación mi hija ahora mayor se orienta por un área de la salud y está estudiando la carrera de médico estomatólogo. Entonces, pues bueno, esas cosas que a veces pudieran decirse mágicas, no, como decía Laura, detrás de ello hay trabajo, esfuerzo, cansancio, disciplina y muchas ganas de estudiar y de salir adelante y de hacer una mejor sociedad. Ok, bueno, pues ya te vas perfilando justo a las conclusiones que más adelante diremos en la tercera ronda. Laura, ¿qué han sido pues esos retos que has acortado? ¿Cuáles son las aportaciones que tú pudieras incluso decir a las generaciones más jóvenes que nosotras, ¿verdad? Porque les decía yo fuera de la grabación que no tenemos todavía una carrera consolidada, porque esperemos nos queden muchos años para lograr más cosas, pero estamos en el punto medio. No recién egresamos, pero ya tenemos, bajita la mano, dirían, 20 años estudiando aspectos del derecho, desde el inicio de la carrera, ¿verdad? Adelante, Laura. Muchas gracias. Yo quisiera resaltar algunos temas importantes de mis compañeras, como esta parte de redes de apoyo. Decía, bueno, ¿cuáles son aquellos beneficios que tenemos? Pues yo creo que las redes de apoyo en cuanto a la profesión, desde que fuimos compañeras de generación y posterior a ello. Y yo creo que eso en el ámbito de la vida personal, profesional, es siempre como muy importante. Hoy en día, la colectividad, la ciudadanía es quien impulsa reformas, es quien impulsa el derecho. Entonces tenemos que sentirnos orgullosas que siempre la participación ciudadana va a ser como el eje. Hoy tenemos consejos consultivos en muchas dependencias del Estado y que van para la paridad de género. Y recordando y retomando un poco de qué obstáculos o quiénes son responsables, yo creo que es un tema social. Es un tema donde no solamente las mujeres tenemos que impulsarnos, se requiere de los hombres, se requiere de las instituciones públicas, de si las entidades académicas o de servicio público, ámbito legislativo, empiezan a impulsar reformas que van a contribuir.
Y nada más para citarte alguna situación en lo profesional, yo recuerdo que en el 2005 ingresé a hacer el servicio en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y muchos de mis compañeras y compañeras, compañeros hombres también me decían que qué venía yo a hacer aquí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque pues era un ente que no tenía mucha vida, o que lo ideal era estar en un órgano jurisdiccional. Sin embargo, a mí me llamó mucho la atención el reto, me gustó mucho el área internacional y yo decía, ver hacia adelante, leer instrumentos internacionales que aun y cuando no estaban todavía ratificados o reconocidos o conocidos ampliamente por los profesionistas en el derecho y mucho menos aplicados en los órganos jurisdiccionales allá del 2005, para muchos fue así como que no le apuestes, tienes talento y vete a un órgano jurisdiccional, vete a otra área de la administración pública. Y sin embargo, yo creo que tuve la convicción de entrar y obviamente cuando entré, después la necesidad de decir, quiero profesionalizarme. Si yo tengo, por ejemplo, la especialidad y la maestría en el área de derechos humanos a nivel nacional e internacional, fue precisamente porque todavía no había el espacio de la maestría en derechos humanos en el estado de San Luis Potosí. Sin embargo, yo siempre viendo esa visión y necesidad, me hacía como querer alcanzar ese conocimiento para poderlo aplicar y poderlo tener, sentirlo. Hoy en día estoy muy orgullosa que pues, tenemos una reforma en materia de derechos humanos, que los jueces hablan de perspectiva, atienden los asuntos con perspectiva de género y de derechos humanos, que hace falta mucho, sí, hace falta creo que un camino, pero yo creo que la experiencia de vida es lo que tenemos que compartir con con las juventudes. Decir, habrá a lo mejor temas, y yo tengo ya algunos temas localizados que todavía no aterrizan en nuestro país, pero que los veo y digo, tengo que seguir impulsando desde mi ámbito personal, profesional, los temas que son importantes para nosotras y también para la sociedad. Bueno, pues adelante para concluir esta segunda participación y luego nos vamos perfilando rumbo a las conclusiones. Gracias. Pues yo creo que, mira, la necesidad es una corresponsabilidad, tanto de la sociedad, el gobierno, y ese reconocimiento de cada una de las mujeres, en conocer nuestros derechos, en ejercerlos, y obviamente en el gobierno, pues el dar acceso a ejercer esos derechos. Cuando laboraba dentro del Instituto de las Mujeres, estaba trabajando en el Centro de Atención Itinerante, acudíamos a llevar este tipo de información a comunidades de varios municipios de aquí del estado de San Luis Potosí. Íbamos desde la comunidad más lejana, como Santa María del Río, en Santa Catarina, y nos encontrábamos también con el reto de que era una lengua indígena, y no estábamos preparados nosotros para llevar ese tipo de tema a esos lugares. Entonces, desde ahí, visibilizar la necesidad de que también haya servidores públicos capacitados. Nosotros a lo mejor teníamos todas las intenciones del mundo, pero a lo mejor no llegaba el mensaje. ¿Por qué? Porque no teníamos un intérprete. Entonces, sí existía una institución, sí existía un programa, pero también tiene sus ausencias, no había un intérprete. Hay pocas personas intérpretes que puedan llevar el mensaje de los derechos humanos a todos, a cualquier rincón, a todos los lugares. Entonces, desde el interés en participar de las mujeres, porque la lucha ha sido de muchas para llegar a donde estamos, y hay veces que tener el acceso, pero tener nosotros también la decisión de llegar a esos lugares, de poder recorrer esos caminos. Podemos tener el derecho al voto y que sea decisión de nosotros ejercerlo, ¿no? Si vamos a votar o no vamos a votar. Tenemos acceso a una
a un aborto seguro, pero que sea nuestro derecho decidir si abortamos o no. Entonces también esa educación en nosotras como mujeres es muy necesaria, tener ese gusto o ese impulso en caminar, en seguir luchando por tener más acceso a nuestros derechos. Yo creo que también es necesario, obviamente también reconocer la participación del hombre, que también hace su trabajo porque nosotras tengamos ese acceso, desde sociedad, desde personas que se encuentran en cargos públicos, no se diga en un congreso, que tienen que generar políticas públicas, tienen que generar reformas, tienen que generar leyes para que puedan lograr que las mujeres y los hombres estemos en igualdad de circunstancias. Entonces es un trabajo, yo creo que de mujeres, hombres, sociedad y gobierno para que estas brechas puedan terminar y nosotras poder tener ese acceso y poder ejercer esos derechos. Muchas gracias, pues muchas de ustedes han pues generado ya las conclusiones en esta segunda participación. La tercera ronda tenía que ver, o tiene que ver, porque aún la puntualizaremos, justamente con los avances que tenemos en disminuir esta brecha de género. Han ustedes puesto varios temas o varios subtemas sobre la mesa que yo quisiera retomar rumbo a la conclusión que cada una de ustedes nos pueda dar, que tiene que ver con las redes de apoyo, que así los mencionó Laura, pero también las visualizaba así por parte de Ana y por parte de Sandra, las redes de apoyo que no necesariamente son de afuera, sino que son justamente nuestra familia nuclear y luego nuestro círculo más cercano. Decía Ana, cuando vine acá, pues los amigos o la gente que estaba cercana se volvió mi segunda casa, la gente que estaba haciéndola sentir cómoda en una capital que no era su zona de confort, donde no conocía a nadie, no tenía familia y que tener a la familia cercana, por lo menos desde el teléfono, la hacía sentir más insegura que segura, ¿verdad? Entonces las redes de apoyo siempre son importantes. Algo que ustedes decían, pero que no lo nombramos, luego lo han dicho algunas académicas, que se llama techo de cristal, ¿verdad? Una circunstancia que está arriba de nosotras las mujeres que no se ve, es de cristal, no se ve, pero hay algo aquí que no me deja salir o subir y que son justamente los otros roles con los que la sociedad nos ha marcado que debemos de caminar. Y no es porque no queramos caminar con ellos, sino que justamente los tenemos a un lado, que es ser madre, ser esposa, ser madre cuidadora o hija cuidadora también, hermana, ¿no? La circunstancia que nos platicaba Sandra de, bueno, no pude elegir quizás la carrera que era la primera opción para mí y que logró con esta segunda carrera sentirse segura, satisfecha de sus logros y seguir todavía en el camino del desarrollo profesional, ¿verdad? Pero estaba ahí ese techo de cristal que a lo mejor no nos dejaba seguir adelante. Otra de las cosas que ustedes mencionaban, que son los ejemplos. Ustedes ahora desde la docencia o desde el espacio en el que están generando un ejemplo, en primer punto, pues a sus hijos, a sus hijas, pero también a las nuevas generaciones a las que ustedes ahora están sirviendo desde la docencia o desde el trabajo de apoyo a niños, niñas y adolescentes. Y eso justamente, pues luego también tiene un nombre que se llama sororidad, porque no solamente es el ejemplo a los hombres y a las mujeres, sino en específico también el apoyo a llevar de la mano a esas otras mujeres que están cercanas a nosotras y que así como alguien, a lo mejor no una mujer en nuestras generaciones nos apoyó, ahora sí podemos ser nosotras esas mujeres de las que hablen dentro de 20 años alguien en un foro, ¿verdad? Que a lo mejor esa alumna que ustedes tienen, cuando la inviten a un foro, la recuerden a ustedes como la persona que las ayudó a llegar al lugar a donde puedan llegar. Y finalmente ustedes hablaban también pues de políticas públicas
Las políticas públicas tienen que ser focalizadas porque si no quedan como en la generalidad. No será lo mismo la compañera que viene foránea y que necesita estudiar aquí en San Luis Potosí que alguien que vive todo el tiempo en San Luis Potosí y que entra a la universidad incluso a veces sin el gusto de entrar, porque sus papás lo obligaron o porque tiene el nivel económico para hacerlo y que es un requisito porque va a salir ya con trabajo y con despacho puesto, ¿verdad? Entonces hay que generar las políticas públicas de acuerdo a la circunstancia en la que esté ocurriendo, decía Ana. Puede haber toda la información necesaria para presentar la información de derechos humanos, de cómo ejercerlos, pero llegamos a una comunidad donde nadie nos entiende, porque hablan otro lenguaje, porque hablan un dialecto, y pues traemos ahí todo el material y los panfletos y a lo mejor una diapositiva, o le queremos decir cómo hacerlo, pero no sabe ni escribir. Entonces, ¿cómo hacemos para que pueda llenar esa queja que tiene en contra de alguna autoridad? O cómo le comunicamos que puede hacer esa queja. Entonces siempre hay que focalizarlo de acuerdo a las realidades de las sociedades y a las realidades de cada una de las mujeres también. Pues aperturo estas conclusiones para que ustedes puedan cerrar también en 3 minutos sobre, pues en torno al tema de los avances que sí se han logrado desde la perspectiva del derecho en el ámbito de las mujeres. Adelante, Sandra. Gracias, Delia. Pues mira, creo que los avances yo los quisiera exponer en una breve reflexión. Creo que nuestras abuelas ni siquiera se imaginaban poder estar en una situación como la que estamos viviendo nosotros. No estaba en su mente. No existía todo este escenario para ellas en su vida cotidiana. Nuestras madres lo vieron como un sueño. En algún momento soñaron estudiar una carrera, tener acceso, que apoyos gubernamentales, como algunas de nosotras los tuvimos en nuestra formación académica. Ni siquiera fueron un sueño, pero no pudieron tener acceso a ellos. Nosotras lo vivimos, ya lo tuvimos acceso, ya tenemos una formación profesional y nos desarrollamos en un ámbito en el que podemos apoyar a lo que mencionabas, a estas políticas públicas, a que esta brecha se siga acortando. Concretamente, en mi conclusión, ¿cómo es la forma en la que yo ahora, en el reto en el que me enfrento ahora como profesional, como encargada de un departamento de recursos humanos de una institución de educación, en mi plan de trabajo que estoy presentando es realizar proyectos para profesionalizar la educación, porque creo que desde el aspecto de profesionalizar la educación en todos los ámbitos que tiene una institución de educación superior, puede coadyuvar en el desarrollo de esas políticas públicas precisamente, porque volvemos casi puedo decir que vuelvo al principio, la educación creo que es el camino, esa es una convicción que tengo desde siempre, pero una educación enfocada, una educación planeada, una educación con recursos bien aplicados. Entonces, desde este ámbito, creo que esa es la forma en la que yo considero en el reto profesional que tengo, que se puede aportar a la sociedad, porque entonces nosotros como institución de educación podemos apoyar a esas entidades gubernamentales que están encargadas de garantizar que estos derechos se cumplan, de que estos derechos sean accesibles, de que si se tiene toda esa red de apoyo y toda esa estructura y todo eso bien planeado en un instituto de una mujer, pueda una persona de una institución de educación brindar el apoyo para poder establecer esa comunicación, por ejemplo. Entonces, creo que esta es la parte en la que yo me encuentro trabajando y podría ser la conclusión de mi foro, pero creo que es un gran reto y un gran aspiración que tengo desde este ámbito profesional y espero poder cumplirlo y espero vernos pronto para poder platicarles cómo nos ha ido. Esperemos que sí, que nos estés contando, que más bien nos estés presumiendo después, que sí se aprobó y que se está llevando a cabo, ¿no? Porque aparte la institución en la que trabajas, la autónoma y de donde somos nosotras egresadas, pues no solamente se concentra en la capital, justo ya decíamos, pues hay unidades también en las diferentes zonas de San Luis,
la zona media, en la zona huasteca, y entonces tendrá que ser un proyecto pensando también en aquellas realidades, ¿verdad? Fíjate que justo cuando se implementó la apertura de esos campus, para diagnosticar las carreras, se pensaron en carreras que fuese posible su ejercicio profesional dentro de la comunidad. Entonces, creo que pensando de esa forma es seguir el plan de trabajo, pero a través de una profesionalización. Creo que sí tenemos un gran reto con la planta académica, muy desarrollada, otra no tanto. Entonces creo que enfocándonos en eso podemos aportar en la labor sustantiva hacia el interior, pero también hacia el exterior. Claro. Bueno, Laura, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, pues ha sido primero muy enriquecedor escucharlas a todas ustedes, sobre todo desde la perspectiva y de la experiencia propia que me reafirma que vamos en un buen camino. En la manera de conclusión, nada más comentarles que si bien me he dedicado toda la vida laboral al ejercicio de los derechos humanos, también he visto florecer o materializar situaciones donde la perspectiva de género está presente. Comentarles que el año pasado se aprobó el antepasado se aprobó una reforma en la que establece que la mitad de los cargos directivos tienen que ser ocupados por mujeres, 50-50. Es un impulso que no tienen todas las legislaciones que rigen las instituciones del Estado y que en su titularidad también permite que se alterne por género la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es decir, tomando en cuenta que los últimos 3 presidentes habían sido hombres y que no había habido una materialización para una mujer, en el proceso del año pasado para elección de presidente se eligió a una mujer, se le dio el turno a una mujer y gracias a que una mujer y gracias a esa reforma materializada puedo estar yo dirigiendo actualmente la primera visitaduría de este organismo, que es un área de las más sustanciosas y más importantes del organismo, pero sí tengo que ser consciente que este logro es gracias a quienes impulsaron la reforma y también gracias a la disciplina, al estudio, de que dije en algún momento me va a tocar, no sé cuándo, pero tengo que estar lista. Entonces ahora aspiro a otras situaciones que digo, se vale estar listas, no sabemos en qué momento, pero sí va a ser muy importante que veamos que los derechos de las mujeres aspiran a materializarse y a realizarse. Gracias, Laura. Voy a resumir lo que has dicho después de la participación de Ana. Entonces, Ana, abrimos los micrófonos para ti, para que nos des tus conclusiones sobre estos avances que desde tu perspectiva se han logrado en las mujeres y el derecho. Bien, pues bueno, ya comentaba en mi anterior participación pues de los grandes avances que ha habido y veía la necesidad, ¿verdad?, de que también se pudiera realmente informar. Esta promoción de los derechos de las mujeres tiene que llegar a todos los lugares. Considero que ahí todavía hay mucho trabajo por recorrer. Cuando hacíamos estas pláticas de empoderamiento, les decía, la información es poder. Si tú estás informada, sabes cuáles son tus derechos, vas a poder alcanzar y vas a poder exigir y vas a poder llegar a donde tú deseas llegar. Si no tienes interés, no estás informada, es muy poco probable que el resto de las mujeres avancemos a la par. Entonces, creo que tiene que ser muy necesario llegar a todos los espacios, desde personas con discapacidad, desde personas con una lengua indígena, a los lugares más alejados, que obviamente son las personas, son las mujeres que están más en una situación de desventaja. Entonces, nosotras que estamos con este privilegio de tener estos espacios, pues somos quienes tenemos a nuestro cargo, tenemos la encomienda de poder abrir caminos a nuestras mujeres cercanas
a las mujeres más alejadas y a las mujeres a las que no ha llegado esta información. Entonces, considero que todavía hay mucho camino por recorrer y mucho esfuerzo el que hemos de hacer cada una de nosotras desde el espacio en el que nos encontramos. Muchas gracias, Ana, Sandra y Laura. Pues justamente ustedes concluyen en que hay avances y creo que también, por lo menos desde nuestras generaciones en las que en el año 2002 entramos a la Facultad de Derecho y había esta imposibilidad de señalar a un profesor. Y voy a hacer como justamente ese ejemplo en la violencia de género, porque nosotras, no digo Ana, Rosa, Sandra, sino nosotras, la generación, no podíamos hacer ese señalamiento de ese profesor me molesta o me acosa justamente. Y el avance ahora es que pueden por lo menos, si aún no han sido castigados incluso pues quitados de la práctica de la docencia, por lo menos ya hay esa posibilidad de señalamiento. Cuando nosotros estudiábamos, pues eso era algo que nos ignoraba y que no había tampoco los derechos humanos dentro de la universidad. No había un comité, no había una formación de alumnos que pudieran señalar las irregularidades que se podían cometer desde los docentes hacia nosotros como estudiantes, pero sobre todo como estudiantes mujeres. Eso es algo importante para las nuevas generaciones, que como dice Ana, será algo que todavía tenga mucho camino que recorrer. Tendrá que normalizarse, porque si bien ahora se señala, pues luego son señaladas las que señalan, ¿verdad? Si ellas señalan que algún maestro o alguna persona, hombre de sus facultades, de sus universidades o de la facultad de la universidad, las agrede, pues ellas a su vez luego son señaladas por haber señalado lo que están sufriendo, ¿verdad? Esperemos que en algún punto ya no, que se normalice señalar las irregularidades y que puedan ser atendidas como debe de ser. Creo que eso ha sido algo importante dentro de la generación que nos tocó vivir. Ustedes decían, o decía Laura, se vale estar preparada y se preparó para justo llegar a esta oportunidad. Creo que ahora tendríamos que decir, se tiene que estar preparada, ¿verdad? En el campo del camino en el que nos encontramos rumbo a ir cerrando las brechas de género, ya no solamente hay una posibilidad de estar preparadas, sino que tendríamos que estar preparadas para seguir señalando esos derechos que todavía no se cumplen o que están plasmados en el papel, pero que todavía no se materializan. Todavía están en el documento, pero a la hora de ejecutarse, pues no se ejecutan como deberían. ¿Se acuerdan de aquella circunstancia de las Juanitas? La posibilidad de que generaran un espacio de representación política en el Senado o en la Diputación. Sí llegaban, pero ya llegando renunciaban y entraba un hombre, ¿verdad? Entonces sí estaba la posibilidad, pero no se materializaba de manera real. Eso tendríamos todavía que estar avanzando, considero yo, que sí se materialice lo que ya está escrito en un documento. Y por supuesto hay muchas cosas que todavía no se han escrito en los documentos. Y rescato lo que ustedes han dicho de la cuestión del ejemplo con nuestras mujeres cercanas o con nuestras mujeres más lejanas, como en este foro donde nos podrían estar viendo chicas o mujeres que ni siquiera conocemos o que tal vez ni siquiera son de nuestra comunidad y que esperemos puedan servir, puedan ellas servirse de nuestro ejemplo para empoderarse y buscar esa posibilidad de desarrollo profesional. En nuestro foro, que tiene que ver con el derecho, pues justamente si son estudiantes de la carrera de derecho o si son recién egresadas o si ya son egresadas pero nunca se han atrevido a ejercer el derecho porque piensan que solamente es la abogacía, pues hay muchos campos en donde desarrollarse porque el derecho está en todas partes, ¿verdad? Toda la sociedad está normada por lo jurídico, por reglas que están plasmadas en nuestros códigos, en nuestras leyes, en nuestros reglamentos. Entonces, si ustedes están estudiando derecho, sepan que hay muchos campos en donde pueden actuar. Y si creen que solamente es un campo de hombres, pues yo creo que aquí Ana, Sandra y Laura les dirán que no, que hay que ahí meterse, a lo mejor hay que agarrarse de algún hombre que está ahí, que nos quiera apoyar, o de alguna mujer, pero hay que ir abriendo ese camino y nosotras al camino a las que vienen, justamente para generar los espacios en mayor medida a mujeres
y a mujeres como ustedes muy valiosas. Muchísimas gracias por haber participado en este foro. Me da mucho gusto verlas, saber que están preparándose día a día y espero en unos 20 años más verlas en el doble de exitosas que son ahora. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Así Y sea. ya cerrar este primer foro en el ciclo 8M, Nosotras, así se va a denominar en este 2022. Sandra, Ana, Laura, muchísimas gracias, licenciadas. Gracias, un Y gusto verlas. maestras. Gracias, Ella. Gracias por la invitación y por el espacio. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Este video se estrenará y podemos estar ahí comentando en vivo, aunque no estemos hablando de frente con ustedes, en los comentarios algunas respuestas o preguntas o inquietudes que puedan tener los participantes en ver el video. Pues muchísimas gracias. Yo soy Rosadelia García y este fue el primer foro Mujeres y Derecho.